¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa favorito, el programa para aprender Derecho, Rutas y Retos de Legalidad del Seminario de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UNAM. Este programa es conducido en lo general por la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de este seminario en su turno vespertino. Soy su amigo Juan Negrete y estoy muy contento y muy complacido porque es un honor, damas y caballeros, tener dos cosas: un gran tema, que es un tema que a todos nos preocupa y es un tema que sinceramente todos los abogados debemos conocer y a las personas que no son abogadas también les interesa. Y la otra porque contamos con un invitado de honor. Él es doctor en Derecho por la Universidad Marista, cuenta con estudios de maestría en Derecho en la Universidad Panamericana y es maestro en Derecho Constitucional y Parlamentario por la UNAM. Asimismo, cursó sus estudios en Derecho Español en la Universidad Complutense de Madrid, de España, y es egresado, por supuesto, de nuestra Facultad de Derecho de la UNAM. En el ámbito docente es catedrático de la propia Facultad de Derecho, imparte diversas clases, sobre todo enfocadas a la materia electoral y familiar. Es miembro del cuerpo de académicos de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística a través de la Academia de Protección Civil y miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. También es catedrático en la Universidad La Salle. Ha recibido el reconocimiento al mérito universitario en 1993 y 94 y la medalla por el mismo mérito en 1995. En 2016, el Colegio Mexicano de Abogados se lo distinguió con la imposición de la medalla al mérito jurídico. Y vaya que déjenme decirles, queridos amigos, que decir todo su currículum nos llevaría 2 programas, pero sí quisiera destacar que dentro de sus actividades profesionales ha sido director jurídico de la Unión de Crédito de la Industria de la Construcción, ha sido asesor del Grupo Parlamentario del PAN en la Asamblea Legislativa en el Distrito Federal, secretario particular de la Subprocuraduría Jurídica de la Procuraduría General de la República, ha sido diputado local en la Segunda Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ahora Congreso de la Ciudad de México, diputado federal en la Cámara de Diputados, director ejecutivo fiduciario en el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, apoderado del Fideicomiso de Fondo de Pensiones del Sistema Banrural y a la fecha funge como magistrado en materia familiar, integrante del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Pues vaya, ¿de quién hablamos? De más de nuestro gran invitado, el doctor Ernesto Herrera Tobar. Sea bienvenido, querido doctor, ¿y cómo se encuentra? Muchísimas gracias, mi querido Juan. Yo encantado. Para mí es un grato honor siempre aceptar este tipo de invitaciones, ¿no? Y máximo cuando provienen de mi alma mater, de mi máxima casa de estudios de la UNAM. La verdad es que siento que le regreso algo de lo mucho que me ha dado a mi querida universidad y a mi facultad de Derecho. ¿No? Platicar con ustedes, los jóvenes, que son el futuro de este país, pues para mí es algo muy, muy gratificante, ¿no? Han pasado muchas generaciones desde que yo estudié ahí, soy generación 91-95, ya hace bastante tiempo, yo ingresé hace 30 años a la carrera. Y entonces para mí, pues compartir con ustedes, ¿no? A ti como presidente de la Sociedad de Alumnos y con los mismos compañeros de la facultad, que como bien lo has dicho, yo sigo dando cátedra en la facultad tengo ya 20 años, desde el año 2000 como profesor en la facultad, los últimos 8 me he estado desempeñando, impartiendo las cátedras en materia familiar, que es Derecho Familia, por supuesto, y Amparo en materia familiar en la especialidad. Entonces, para mí es un alto honor. Quiero decirles eso, como se lo digo siempre a mis alumnos, generaciones van, generaciones vienen, y lo poco que nosotros podamos aportar a su formación, para mí es muy, muy gratificante poder platicar con todos ustedes. Y pues, sin más preámbulo, vamos a comenzar con esta, yo no diría ni ponencia ni conferencia, más bien diría con esta charla, porque Excelente. entre abogados estamos en un gremio de amigos, de familia, prácticamente una familia académica. Entonces, más que llamarle una conferencia o ponencia, vamos a llamarle una charla, una tertulia jurídica en materia familiar. Y qué mejor, pues, empezar por el tema de los alimentos. Para mí este tema, en materia familiar, es un tema muy importante. Como bien ustedes si ya cruzaron derecho familiar,
pues sus profesores les habrán comentado que la familia es algo muy importante dentro de la sociedad, tan así que es que Ujú. nosotros le llamamos el núcleo de la sociedad. Sin la familia simplemente no existiría la sociedad como la concebimos. Entonces, desde el núcleo familiar se va forjando, se va eh, haciendo sólida una sociedad. Entonces, para mí es muy importante esta materia dentro del plan de estudios. Y miren, y hablar sobre los alimentos, pues es algo muy importante. Los alimentos como tal, ahorita vamos a ver lo que son las pensiones alimenticias, voy a dar los conceptos de lo que conlleva Perfecto. los alimentos, pero voy a hacer un pequeño paréntesis para comentar. La verdad es que hablar de la familia es hablar de una gama muy amplia de conceptos que conllevan a la formación justamente de los miembros que integran no solamente el matrimonio, como los cónyuges, sino los hijos que devienen del matrimonio, otras figuras que devienen del mismo, como lo es algo que para mí me es difícil pues, hablar, porque cuando uno se casa se piensa que se casa con la idea de nunca divorciarse o nunca separarse. Desafortunadamente hoy día, pues también pues, la figura del divorcio ha estado muy en boga. Ujú. Hace 40 años, quizá, cuando yo era muy, muy joven, incluso yo creo que hablo de mi infancia, cuando en el seno familiar, y hablo de los abuelos, los tíos, los primos, escuchábamos que alguien cercano a la familia había decidido disolver su vínculo matrimonial, es decir, se separaban, pues era algo como un tabú, como decir, no, bueno, qué grave situación, Y sí. ¿por qué se están divorciando mis tíos? ¿Qué va a pasar con mis primos? Y la familia prácticamente como que desheredaba, ¿no? Focalizaba a los hijos o a los divorciantes como algo, como un ejemplo no a seguir, ¿no? Como algo que se había destruido y bueno, pues era algo que tenían que afrontar las familias. Pero las cosas han cambiado muchísimo. Hoy día, hablar de un divorcio, pues es algo muy común, ¿no? Hay una estadística por ahí nada halagadora en el que nos indica que por cada 10 divorcios que se celebran, por lo menos en la Ciudad de México, antes de los 3 años terminan en disolución del vínculo matrimonial 6. Esto nos habla de un alto índice de divorcios. Y entonces, pues esto nos habla de que hay una descomposición social, valga la redundancia, dentro de nuestra sociedad. Entonces, es algo que a mí me preocupa mucho, que siempre lo comparto con mis alumnos, es decir, que las sociedades han cambiado de tal manera que ya no se toma en serio la figura del matrimonio y a veces no se piensa con cierta madurez al momento de tomar una decisión tan importante. Ujú. ¿No? Me parece que ahí es donde estriba a veces la inmadurez de las parejas. Yo siempre, bueno, hoy las familias antes eran demasiado conservadoras. Antes escuchar, por eso hablo de hace 40, 50, 60 años, escuchar que una pareja o que la hija iba a vivir con su novio y se iban a vivir sin antes haber pasado por el matiz del matrimonio civil y no se diga del religioso, pues era un pecado mortal prácticamente. Sí, era Nadie, desheredar a la persona. era desheredarla, ¿no? Ujú. Yo prácticamente el papá de la señorita sacaba la escopeta, ¿no? Y te me casas porque te me casas. Entonces, pues hoy día me parece que lo más importante es que las parejas se conozcan la diferencia de lo que es vivir dentro del matrimonio y, perdón, lo que es vivir fuera del matrimonio como un noviazgo y lo que es vivir dentro de un matrimonio, porque por ahí decía mi abuela, que a las parejas realmente se les conocen cuando viven bajo el mismo techo, ¿no? Así es. Decía que la pareja cuando son novios, todo es miel sobre hojuelas, ¿no? Porque uno iba, salía al cine, salía al teatro, salía a divertirse, y la regresaba uno a la novia a las 12 de la noche, 1 de la mañana, y la entregaba en su casa. Pero no es lo mismo vivir bajo el mismo techo, y sobre todo, pues desayunar, comer, cenar, a veces la monotonía del ambiente, pero bueno, es como se conocen a las parejas y yo por eso siempre he dicho que
que los jóvenes hoy día deben conocer antes a sus parejas y después tomar la decisión responsable o de contraer matrimonio o de procrear una familia, procrear hijos, ¿no? Dada esta introducción, pues les comento que una de las consecuencias inherentes justamente de lo que es el divorcio es el tema de los alimentos, ¿sí? Los alimentos como tal los conocemos como la figura jurídica consistente en la obligación que tiene a una persona a quien se le denomina deudor alimentario y que contrae a favor de una persona que se le denomina acreedor alimentario para que proporcione los recursos económicos, los psicológicos, en especie, etcétera, y esto tendiente a darle o dotarle lo necesario para enfrentar su subsistencia como persona, tanto en su aspecto biológico como en su aspecto social. Cuando yo hago cápsulas jurídicas, siempre hago un ejemplo, porque aquí estamos hablando entre juristas, entre Sí, abogados, claro. pero hay gente que a veces no entiende el concepto de los alimentos y siempre lo digo, a ver, la gente que no ha estudiado estudiado en un aula de derecho puede pensar que los alimentos son la comida y la bebida, lo que uno ingiere para poder subsistir biológicamente hablando. Pero no, en materia jurídica los alimentos abarcan mucho más que los alimentos o que las bebidas. Entonces, comenzaré diciendo que los alimentos, según el artículo 308 de nuestro Código Civil, comprenden la comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y, en su caso, muchas veces hasta los gastos funerarios del acreedor alimentario. Respecto de los menores de edad, además de los gastos para su subsistencia, también hay obligación de proporcionarles los estudios necesarios para que puedan abrirse camino en la vida, que puede ser desde un oficio hasta una carrera universitaria. El Código Civil nos dice que los alimentos se podrán proporcionar hasta que un menor cumpla la mayoría de edad, hasta que cumpla los 18 años. Sin embargo, cuando los hijos siguen estudiando una carrera acorde a su edad, pueden seguir siendo acreedores alimentarios hasta que concluyan sus estudios. Y hay criterios de nuestro máximo tribunal, jurisprudencia y tesis, que nos dicen que incluso los alimentos se podrán proporcionar no solamente al terminar la carrera universitaria o la carrera técnica, sino hasta que se titule el hijo. Hay que tener mucho cuidado con esto. Sí, Yo, claro. yo he tenido muchos asuntos dentro del tribunal en que a veces hay hijos, así como hay padres desobligados, también hay hijos abusivos. Y me parece eh, poco responsable de un hijo que está estudiando en la universidad, pues que una carrera universitaria que en promedio debe de cursarse entre los 4 y los 6 años, y si tomamos en cuenta quizá un año más para su titulación, entonces estaremos hablando que un hijo entre los 23 y los 25 años, si comenzó su carrera universitaria a los 18, que es normalmente cuando se sale del bachillerato, pues sería ilógico que un padre siguiera manteniendo esos alimentos a favor de los hijos, porque podríamos caer en la hipótesis de que el hijo mayor de edad pues decidiera seguir cobrando los alimentos diciendo, bueno, pues, pues ya terminé la carrera, pero pues me estoy tardando 3 o 4 años en titularme, prácticamente lo doble de lo que terminó su carrera en cuestión de temporalidad. Entonces, es muy importante aquí puntualizar que en el caso de los alimentos para los hijos, cuando están estudiando una carrera técnica u universitaria, debe ser acorde a su edad. Nosotros cuando de repente nos piden pensiones alimenticias hijos de 28 o 29 años que dicen seguir estando cruzando la carrera, regularmente el criterio que nosotros tenemos como juzgadores es cesar la pensión alimenticia porque se acreditaron que a los 18, 19, 20 años entraron a la universidad, pues es demasiado tiempo, 8 o 9 años, seguir pagando los estudios, aunque hay dos excepciones aquí que quiero hacer énfasis. La carrera, por ejemplo, de música en el conservatorio
es de 10 años, ¿no? Ok. Ahí sí el padre está obligado a proporcionar los alimentos del hijo hasta que concluya esa carrera. Pero es un plan de estudios específico, está autorizado y cualquiera que entra a internet pues sabe que la carrera de música en el conservatorio pues dura 10 años, pero son excepciones. Una carrera aproximada, 4 o 5 años. normalmente 4 a 5 años, no más. Me parece que medicina anda rondando los 6 con el tema de la especialidad. Pero bueno, nosotros valoramos siempre de manera cualitativa los años para poder seguir otorgándole la pensión alimentaria. También es importante decir que los alimentos deben ser proporcionados a las personas, a los hijos que tengan alguna discapacidad, aun cuando tengan la mayoría de edad, que hayan caído en un estado de interdicción, pero que tengan una discapacidad física o intelectual para valerse por sí mismos. En esos supuestos, en esas hipótesis, el padre, el acreedor, el deudor alimentario está obligado, por supuesto, a seguir proporcionando esa pensión alimentaria para poder, en este caso, pagar pues a los médicos, los medicamentos, las terapias que le sirvan a su hijo para poder seguir sobreviviendo. Así también, por lo que hace a los padres, a los padres hay obligación de otorgarles alimentos. Es decir, a los padres de uno, ya como mayor de edad, cuando los padres llegan a necesitar alimentos, ¿no? Muy usual que los padres cuando están en la tercera edad, pues no todos tienen el beneficio o el privilegio de ser jubilados de alguna institución o pensionados del IMSS o del ISSSTE. Pensemos en alguna persona que tuvo como carrera técnica el ser electricista, herrero, carpintero, o dedicarse al comercio y en donde pues él nunca va a ser jubilado, ¿no? Va a subsistir con sus propios ingresos Ahorros, ¿no? y su propio trabajo, quizá con sus propios ahorros. En esos casos, cuando acreditan los padres que necesitan alimentos, pueden solicitárselo a los hijos, ¿no? Este es otro tema importante respecto a los alimentos, porque uno pensaría que solamente estamos obligados Exacto, a los hijos o a la esposa o al esposo, en su caso cuando así lo necesitaren, pero en estos casos también a los padres, ellos son susceptibles de poderles otorgar una pensión alimenticia. Ahora, quiero hablar sobre las características, que esto es algo muy importante, las características de los alimentos. Primero, el artículo 301 del Código Civil nos dicen que son recíprocos. El que los otorga tiene a su vez el derecho de pedirlos. Y acabo de mencionar con antelación el ejemplo. Si yo como hijo tengo el derecho de pedirle y exigirle alimentos a mi padre, yo también, es recíproco, ¿sí? Yo también como deudor alimentario, en su momento puedo ser acreedor alimentario de mis propios hijos, si es que yo lo necesito. Por eso es la reciprocidad. También otra característica es que son personales, es decir, que son entre personas específicas, entre el padre y los hijos, entre el padre, el cónyuge, entre el cónyuge y la otra cónyuge, entre el acreedor alimentario y los padres, ¿no? Son personas específicas. Aquí no se puede subrogar este derecho a nadie más que a los interesados. También otra característica importante es que son intransferibles. No se pueden delegar o transferir la obligación o el derecho. Pensemos en que yo soy un hijo emprendedor y a los 15 años comienzo a emprender un negocio de ventas, etcétera, y aun cuando no trabajo formalmente, hago negocios y yo no tengo necesidad de los alimentos. Y entonces le digo a mi papá, oye, fíjate que voy a transferirle mi derecho de alimentos a mi novia o a mi mejor amigo, porque ellos sí lo necesitan, yo no, y les voy a transferir ese derecho que yo tengo. Pues no, los derechos son intransferibles, los derechos alimentarios o la obligación alimentaria es intransferible, no se puede ceder a ninguna otra persona. Otra característica es que deben ser proporcionales, de acuerdo a las posibilidades del deudor y a las necesidades del acreedor. ¿A qué me refiero con esto?
que a un deudor alimentario no le pueden exigir más de lo que puede aportar. Es decir, si el padre gana 100,000 pesos mensuales, hay una disolución del vínculo matrimonial y la madre, en representación de los hijos, por tener la guardia y custodia y además ostentar también la patria potestad, demanda los alimentos al papá, al padre, pues los alimentos, pues primero no pueden exceder de 100,000 pesos porque excedería lo que gana el padre, pero también se debe contrastar la necesidad del acreedor alimentario, es decir, pues cuánto gasta en los alimentos, en colegiaturas, en rentas, si fuese el caso, etcétera. En los alimentos van incluidos todos estos conceptos, pero debe tomarse en cuenta que el deudor alimentario también tiene que subsistir. No solamente va a trabajar para pagar pensiones alimenticias, se debe tomar en cuenta que no tenga un crédito hipotecario, que no tenga tarjetas de crédito que esté cubriendo, que tenga otras obligaciones pecuniarias a las cuales hacerle frente, o inclusive tener otros acreedores alimentarios, es decir, tener otra familia y tener otros hijos y también tener esa obligación. Entonces, todo eso se debe tomar en cuenta al momento de solicitar los alimentos. Perdón que le interrumpa, magistrado. Sí. En este punto es muy interesante, es decir, un juzgador o un juez en materia de lo familiar tiene que tomar en cuenta o le tienen que aportar todos estos elementos para que él pueda fijar el porcentaje. Es decir, mi pregunta va encaminada, ¿cómo un juez tendría realmente que fijar ese porcentaje? Porque, y esto digo, es muy público, normalmente nunca se puede tener bien a todos, ¿no? Es decir, el deudor alimentario se queja o el acreedor alimentario se queja y entonces el juez aquí entra como un árbitro en el cual tiene que apegarse como a la justa medianía, como dicen muchos, ¿no? Para saber estos conceptos que usted ha mencionado. Una de las preguntas que normalmente siempre hacen es ¿qué parámetro debe tener el juzgador para poder ver el porcentaje o si de tajo siempre tiene que ser un 50%, un 60%? Es decir, ¿qué nos puede decir? Mira, qué buena pregunta esta. Los juzgadores no tienen un criterio fijo, no tenemos un criterio fijo para establecer la pensión alimenticia. Hay criterios Okay. para fijarla. Cuando se presenta un incidente para fijar alimentos, primero que nada, los juzgadores, sobre todo de primera instancia, que aceptan esta medida, decretan medidas provisionales, es decir, decretan una pensión alimenticia provisional con lo que la demanda narra, por ejemplo, en este caso puede ser la madre en representación de los hijos y en representación de sí misma. Vamos a pensar que es una familia de 4 personas, padre, madre y 2 hijos. La madre demanda los alimentos al padre. Estamos hablando de 3 acreedores alimentarios, siempre y cuando la madre no tenga un trabajo o no tenga un ingreso, porque en ese caso no tendrá derecho a la pensión alimentaria. Pero pensemos que la tenga. Entonces, una pensión alimenticia para los 2 hijos y para ella puede estar fijándose alrededor del 50%, a veces hasta el 60% si fueran más los acreedores. Regularmente hay criterios de fijarle por cada uno de los acreedores entre un 15 y un 20%. Pero bueno, hay que tomar en cuenta también cuestiones no solamente cualitativas, sino cuantitativas. Vamos a pensar que sea una familia de 10 hijos, pues digo, a 15% no alcanzaría, más bien ahí sí tendría que ser un porcentaje general para el la subsistencia de los acreedores alimentarios. Ahora bien, esto es de manera provisional. Durante toda la secuela procedimental, el juzgador se va haciendo de todos los elementos, valorando las pruebas que también aporte el deudor alimentario, el demandado. Entonces, todo eso se toma en cuenta porque incluso es difícil que puedan modificar las pensiones alimenticias provisionales. En muchos casos sí se han hecho, que no es la constante. Pero si al final del procedimiento se acredita que debe de ser una pensión alimenticia menor, pues entonces de un 50 puede bajar hasta un 30. ¿Cuáles son los temas que se deben de considerar para poderla reducir? El papá puede decir, oiga, yo desde que me separé de la mamá, de mi esposa, o desde que me abandoné el domicilio conyugal,
Yo aquí acredito que tengo los tickets del Walmart, tengo los tickets de las tiendas departamentales en donde acredito comprarles ropa, les acredito comprarles útiles, libros, medicinas, eh, gustitos incluso de que los llevo al cine, etcétera, o incluso hasta colegiaturas. Entonces, al ver eso, el juzgador dice, ah, ok, este padre está cumpliendo de manera voluntaria parte de la pensión alimentaria que le corresponde. Entonces, al momento de valorar todo ello, por supuesto que se va a reducir en la sentencia definitiva la pensión alimenticia provisional. ¿Sí? Entonces, es relativo, hay que acreditar, no, no siempre se acredita para reducirla. Es más, hay ocasiones que hasta se puede elevar la pensión alimenticia, ¿no? Bueno, Entonces, es un tema muy interesante. Perdón que lo interrumpa mucho. Es sí, no, que no, dime. salió el tema y ahorita con lo que nos decía, qué bueno ya saber cómo se fija esta parte. Y otra cosa, vamos a pensar, porque es una de las preguntas que también se hacen mucho y queremos preguntar es, como en estos casos de mujer hechos de la vida real, ¿no? Y los hombres hechos de la vida real también. ¿Qué pasa? Usted lo dijo bien. Normalmente siempre la representante ante una demanda en un incidente de alimentos, pues es la mamá de los menores, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. Y normalmente siempre se pide o se exige que la pensión alimenticia sea para también como deudora alimentaria la cónyuge, bueno, más bien ya porque ya están separados, la mamá o en su defecto el papá, ¿no? Para Una no. aclaración, perdóname que te Ajá. interrumpa, ¿eh? Sí, sí, sí. Pueden no estar divorciados y solicitar Ah, alimentos. perfecto. Entonces, puede Puede no guardar. estar disuelto el vínculo matrimonial Uh-huh. y una esposa o esposo, porque acuérdense que también aquí ya por tema de género, también Sí. los esposos, los hombres pueden solicitar pensión alimenticia, pero no necesariamente necesitan estar divorciados, pueden estar, es más, hay muchas ocasiones Ajá. que primero solicitan la pensión alimenticia, ¿no? Ante el órgano jurisdiccional y posteriormente la disolución del vínculo matrimonial. Ah, eso es interesante, Es perfecto. Y por importante también. ejemplo, entonces ahí sí que reina, porque muchos van encaminados a una demanda pensando, voy a demandar porque forzosamente me va a dar una pensión. Y como usted bien lo dijo, oye, pero si tú tienes una fuente de trabajo estable, no la necesitas, si nosotros tus hijos, ¿por qué tú quieres la pensión? Es decir, ¿cómo operaría en estos ámbitos? Pues mira, como bien lo das como referencia, eh, prácticamente los justiciables cuando acuden al órgano jurisdiccional, la verdad es que, bueno, pues primero van ya muy asesorados por sus abogados. Ya el especialista en derecho, ¿no? El perito les ha dicho cuál es el procedimiento a seguir y muchas veces por estrategia les dicen primero demandemos alimentos y después demandemos el divorcio, ¿no? Uh-huh. Uno pensaría que la lógica nos tendría que llevar a que primero me divorcio y después la consecuencia inherente del divorcio sería solicitar alimentos, incidente de visitas y convivencias, guardia y custodia, etcétera, etcétera. Entonces, sí pues es relativo, ¿no? Es relativo, pero muchas veces, pues la estrategia jurídica de los abogados, pues varía, ¿no? Varía, pero no hay así, digamos que, pues tendencias. La mayoría de los casos que nosotros tenemos, porque cuando hay un disgusto grande entre los cónyuges, bueno, lo primero que piensan y su mente y su corazón y sus emociones dicen, yo ya me quiero deshacer de él o de ella. Deshacerse en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es decir, de terminar un vínculo matrimonial. Entonces, primero demandan el divorcio e incluso posteriormente, en el mismo expediente, presentan su incidente de alimentos. Ok. Y por ejemplo, entonces nada más aquí yo quisiera, para todas las personas que nos escuchan y los estudiantes también que el día de mañana quieran dedicarse a esta parte y asesorar, entonces, para fijar alimentos, cuando los cónyuges tienen una fuente de trabajo, ellos no pueden ser beneficiarios de una No pensión pueden alimenticia. ser acreedores alimentarios, es correcto. La ley es muy clara. La ley establece que cuando uno de los cónyuges eh, trabaja, tiene ingresos propios, ya sea a través de rentas, de un salario, de un negocio, lo que sea, no tienen derecho a los alimentos. Porque aquí lo que la ley busca y lo que el legislador buscó siempre en todo
el tiempo en el que ha estado vigente en derecho de familia, que esto data del siglo pasado, siempre es poder proteger justamente al que no lo tiene. Para el caso del cónyuge que lo tiene, pues no, en este caso no procede el otorgarle los alimentos por parte del acreedor, el Y, deudor. por ejemplo, magistrado, una de las cosas que nos daban a nosotros en las clases y que muchas veces confundía a muchos es que había una parte donde te explican la materia familiar y te dicen, pero cuando, por ejemplo, si un cónyuge gana menos que el otro cónyuge, entonces le puede pedir al otro cónyuge que lo mantenga. Así más o menos se explicaba y confundía mucho. Yo creo que es una parte que se puede confundir. Ok, Aquí la ley no distingue si gana más o gana menos. perfecto. Simplemente es que tenga un ingreso y no necesite de los alimentos, ¿no? Perfecto. Ahora, este, vamos a pensar en un matrimonio en donde el, el- el- el padre sea, digamos, se dedique al lavado de autos y la madre se dedique al comercio informal sacando un puesto, un anafre y venda fuera de su casa quesadillas, tamales, antojitos. Pues a lo mejor de repente cuando le va muy bien al señor, pues puede lavar 10, 15 carros diarios y le va muy bien. Y la señora de repente diga, pues nada más vendí 100 pesos o 200 pesos. O sea, no nos podemos ir a esos extremos porque ahí sí se puede acreditar la necesidad de la señora, porque pues aunque tenga un negocio, pues 100 pesos no le van a ser suficientes para subsistir. Pero si ya estamos hablando de ingresos superiores a los 1,000 pesos, pues sí, pues ya se considera como un ingreso. Ahora, estamos dando ejemplos de gente que no tiene muchos Sí, recursos, claro. pero podemos hablar de un matrimonio donde ambos sean profesionistas o sean en Les grandes vaya muy bien. empresarios. Y bueno, pues nada que ver, el ex esposo puede trabajar como ejecutivo en un alto banco corporativo y ganar 300,000 pesos mensuales, pero la esposa puede ser directora general o directora de área en el gobierno federal ganando 50,000 pesos. Bueno, pues no importa que el señor gane 300, si ella gana 50,000, perfectamente puede cubrir Pues, sus necesidades, ¿no? perfecto. Entonces, es más o menos para que se vayan dando pues una idea No, muchas gracias. de la proporcionalidad de los mismos. Uh-huh. También los alimentos son mancomunados, déjenme comentarles. Si los padres necesitan alimentos de los hijos, aquí impera la mancomunidad. Es decir, si el padre que necesita alimentos tiene 5 hijos, pues no puede demandar solamente alimentos a uno, o decir, como es el que más gana, es al que voy a demandar. No, el juez tiene la necesidad y la obligación de mandar llamar a todos los hijos y hacerse llegar de todos los elementos para saber si ellos trabajan. En el caso de que así sea, tiene que ser una pensión alimenticia proporcional a cada uno de ellos, al nivel de sus posibilidades y de sus ingresos. A mí me han tocado muchos casos en donde de repente apela algún eh, deudor alimentario decir, oye, pero pues somos 6 hermanos y ¿por qué solamente nos condenaste a 2? Bueno, pues porque uno tiene discapacidad, ¿no? Me tocó alguna vez un asunto así, pues uno tiene una discapacidad visual y no puede atenderse ni valerse por sí mismo. No puedo a él fijarle una pensión alimentaria a favor del padre. Y el otro de tus hermanos, pues la hermana acredita que no tiene recursos, no tiene un ingreso fijo para poderle acreditar. Entonces, en lugar de 6, se le fija a 4 de los hermanos, ¿no? Entonces, de esto habla la mancomunidad justamente respecto a los alimentos. También el tema es que son subsidiarios. ¿A qué me refiero? Que ante la imposibilidad de los obligados directos, también recae la responsabilidad de otorgar una pensión alimentaria a los parientes más cercanos. ¿Quiénes son? Los tíos, los primos, ¿no? Todo esto hasta el segundo grado, porque si los padres, primero los padres, los abuelos, si el padre no tiene los medios, ni los abuelos tienen los medios para poder hacerle frente a la pensión alimentaria de los hijos, se puede solicitar a los hermanos de ¿no? A los tíos, incluso a los primos, la pensión alimentaria. Uno diría, bueno, ¿y yo por qué? Si yo no me casé con tu esposa, si yo no tuve tus hijos. Pero bueno, aquí lo que se está tutelando es justamente el derecho de los menores, ¿no? Como un interés superior del menor, que no se encuentre
desamparado en un momento dado. Ok. La verdad es que yo en mis casi 4 años que tengo como magistrado, no me ha tocado un asunto donde le toque la pensión a un tío o a primos, pero no dudo que sí haya algunos casos por ahí. Regularmente la obligación recae en los padres Ujú. y los abuelos, a falta de los Papá. padres. Exactamente, ¿sí? Otro de los elementos de los alimentos es que son imprescriptibles. Eso se puede solicitar en cualquier momento. Aquí no es como una acción mercantil, una acción civil, una acción penal. En cualquier momento se pueden solicitar los alimentos e incluso de manera retroactiva. Si la madre en representación de los hijos tiene 10 años que está separada del papá y nunca otorgó alimentos, ella puede solicitarlos retroactivamente desde el momento de la separación, ¿no? Pero no hay prescripción respecto a los alimentos. Otra característica importante es que son irrenunciables. Los alimentos no se pueden renunciar porque son vitales y son de orden público, simple y sencillamente, ¿sí? Tampoco son intransigibles, es decir, no son objetos de una transacción. Lo que sí puede ser una cuestión de transacción es en la forma en que se van a cumplir los alimentos. Ahí sí puede ver cómo pueden transigir ellos ante el juzgado, ante el tribunal, para la forma en que hay que cumplirlos. Pero la manera, el tema de solicitar los alimentos nunca va a ser, por supuesto, intransigibles, van a ser intransigibles. No hay un tema de una componenda entre el padre y la madre que digan, bueno, pues yo te perdono y ya no le des a tus hijos. No, 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 no. Este tema no se puede transigir. Son obligatorios y es un deber de los padres frente a sus hijos. Otro elemento importante es que son inembargables. Los alimentos no se pueden embargar. Si el papá, como deudor alimentario, llega a tener una deuda y llega a un embargo, el actuario o su deudor, civil o mercantil, no pueden llegar a decir, es que el señor tiene una pensión alimenticia a favor de sus hijos por el 40% de sus ingresos. Por lo tanto, también embargas ese derecho, ¿no? Esto es inembargable. Prácticamente estas son las características más importantes o esenciales de la figura de los alimentos. Otra parte importante, bueno, no sé si hay alguna duda que Sí, quisieras comentar. claro que sí, magistrado. Ahorita de lo que usted decía, otra de las cosas que se han visto mucho y que han llamado mucho la atención, porque tengo entendido, es muy reciente esta característica de la imprescriptibilidad de los alimentos. Es decir, antes, si estaba, no era muy conocida, porque pues sí me acuerdo que fue muy de moda cuando decían, no te preocupes, si tú ya eres un señor de tanto tiempo y no te dieron alimentos, puedes demandar la pensión alimenticia de manera retroactiva. En este punto, mi pregunta sería la siguiente: ¿cómo poder acreditar o cómo poder demostrar esa, esa pensión o esa necesidad que hubo? Le planteé un ejemplo. Decíamos que la regla general normalmente era que se daba la pensión alimenticia hasta los 18 años, cuando estuvieran estudiando hasta los 25, y en algunos casos, dependiendo criterios jurisprudenciales, en la titulación, como nos decía al inicio. ¿Qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, se me ocurre ahorita un caso en el cual una persona, está la familia bien, le cumplían sus obligaciones los padres, estudió, eh, y por ejemplo terminó su carrera, ¿no? No sé, se me ocurre que se separaron previo a terminar la carrera, y el día de mañana se realiza y él quiere, dice, ¿sabes qué? Yo quiero cobrar eh, a mis papás sacar una pensión, ¿no? Que me paguen una pensión. Y tal vez sí cumplieron, no sé si me doy a explicar, es decir, ¿cómo se demuestra exactamente que sí hubo la necesidad en esa época de esa pensión alimenticia y que no se utilice como una vía para poder buscar generar ingresos por parte de los padres, por así decirlo? Mira, Juan, primero que nada te aclaro, esto siempre ha estado plasmado, esta característica del Código Civil. Perfecto. Okay. Son imprescriptibles, en cualquier momento se pueden solicitar. Incluso siendo mayores de edad los hijos, pueden solicitar la pensión a los padres de manera retroactiva. Uh-huh. Una cosa es que los abuelos o los tíos hayan ayudado a la hija y por ende a los nietos o a los sobrinos
Y otra cosa es que con eso se pueda excluir la responsabilidad del padre para haberlos otorgado. Él a lo mejor pudo haber pensado durante toda su vida que pues, sus hijos nunca los necesitaron y él también pues de una manera irresponsable no los buscó para otorgarlos, ¿no? Y puede decir, bueno, pues yo nunca fui requerido y ahora a los 23 años viene mi hijo y me los demanda. Porque es importante decir, la madre solo los puede solicitar hasta antes de que los hijos cumplan 18 años, porque es la representante de los mismos, como Ujú. representante por ostentar la guarda y custodia y por ostentar la patria potestad. Sin embargo, ya cuando los hijos cumplen 18 años, son ellos ya los responsables en poder demandarle al padre o a la madre los alimentos, porque ya tienen la mayoría de edad y han adquirido la capacidad necesaria, jurídica, para poder demandar los alimentos. Y lo puedes hacer retroactivamente. Aquí el juez ni siquiera va a entrar a un tema de, oye, pues a ver, acredítame que los necesitaste o cómo los pagaste. No, aquí el tema es que el padre es en todo momento y no puede renunciar a la calidad de deudor alimentario, porque puede darse el caso en que el abuelo fue muy generoso y el abuelo, con tal de que a su hija y a sus nietos no les faltara nada, pues les diera un techo, les diera comida, incluso hasta algunos gustos, ¿no? Viajes, etcétera. Pero no era obligación del abuelo, era obligación del padre. Entonces, por supuesto que se puede pedir y de manera retroactiva, y sí hay que acreditar la necesidad porque es uno de los elementos característicos de los alimentos. Ok. Pero así como decir, bueno, pues igual y la libra el deudor, el padre, pues porque pues nunca te faltó nada, ¿no? El tema es que no exime de la obligación al deudor el hecho que algún otro pariente consanguíneo o no consanguíneo haya apoyado a los acreedores alimentarios. Es que, fíjese que, qué bueno que me hace esa aclaración para todos, porque yo creo que sí, muchos desconocíamos a veces por falta de la pericia en la materia, de este punto de que es imprescriptible desde siempre. Pero, por ejemplo, vamos un poco más allá, forcemos un poco el ejemplo, maestro, porque a ver si pasa. Suponiendo que Pedrito tuvo dos papás y ambos le proporcionaron los alimentos desde que nació hasta los 25 años de edad, ¿no? Es decir, los padres cumplieron. Y Pedrito cumple, no sé, 40 años y dice Pedrito, chin, necesito dinero, entonces voy a inventarme que mi papá no me dio pensión alimenticia, lo voy a demandar y voy a decir, señor juez, retroactivamente, por favor, fínquele a mi padre como deudor alimentario una pensión porque no me apoyó. En ese Ah, caso, pues digo, el papá no guardó vouchers, no tiene prueba de que sí le compró, le hizo, ¿ahí no, operaría? ya entendí tu pregunta. A ver, Ajá. son imprescriptibles siempre y cuando estén dentro de los supuestos, es decir, Ah, hasta ok. antes de los 18 años que lo solicite la madre o Ah, hasta los perfecto. 25 o 26 que el hijo lo solicite, porque no puede llegar después de los 40 años de edad a decir, como nunca me dio mi padre, pues ahora se los voy a exigir, ¿no? Ah, Ya, perfecto. ya sería muy difícil comprobarlo desde ese punto de vista, ¿no? Pero tienen que pedirlos dentro de los términos que marca la ley. Hasta los 18 años la madre como representante de los menores y después de los 18 los mismos hijos ya con la capacidad legal para poderlos exigir. Pero por supuesto que después de los 30, 35, 40 años esto es muy complicado de poderlo creer. Excelente. Ok, ¿Sí? muchas Entonces, gracias. en ese sentido, pues no hay tema. Ahora, puede haber dos papás. Voy a poner un ejemplo. Vamos a pensar que los padres se casan, procrean y de repente tiene un papá legal. ¿Por qué legal? Porque el padre le da sus apellidos, porque vive bajo su techo, porque lo mantiene. Y resulta que a los 10, a los 12 años empieza el padre a decir, híjole, el niño no se parece a mí, el niño no se parece a la mamá ni a los abuelos, esto está muy raro. Y entonces solicita una prueba de paternidad, ¿no? Y resulta que el menor no es de él, ¿no? Ujú. Y entonces hace investigaciones, etcétera, y dan con el verdadero padre biológico del menor.
Bueno, pues aquí es un tema muy interesante, porque si la madre, ¿no? En este supuesto, ¿no? Pensando en un doble beneficio, dice, bueno, pues sí, ya se acreditó y ya las consecuencias yo las voy a asumir como madre respecto a mi marido. Estoy hablando de un caso de hipótesis, ¿sí? Porque de repente los auditorios o los aforos dicen, oiga, magistrado, está cargándose a la señora. No, 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 ¿eh? Estoy dando solo un ejemplo. Sí, sí, sí. Eh, sin tema de género, por supuesto, pero vamos a pensar que la señora diga, bueno, pues ahora le voy a demandar pensión alimenticia al padre biológico de mi hijo. Entonces, emplazan al padre biológico, le piden la prueba de ADN y entonces, pues se acredita que sí es el papá. Bueno, pues el menor ya tuvo un padre legal desde que nació hasta los 12 años en el que se descubrió que no era su hijo, ¿no? Uh-huh. Y entonces la madre, aún sabiendo ello, demanda al padre biológico alimentos retroactivos. El juzgador siempre debe, y nosotros como magistrados en sala debemos confirmar, porque ese es el criterio, que no puede haber una doble pensión alimenticia, es decir, al niño legal porque no fue desconocido. Hubo un acta del registro civil que acreditó al menor como hijo del señor Juan Pérez y de la señora Juana Luna. Uh-huh. Entonces, hasta los 12 años hubo un padre legal. Posteriormente, quizá el padre biológico se tenga que hacer cargo de los alimentos, pero no retroactivamente, porque entonces habría dos pensiones alimenticias. Uno quien le proporcionó los alimentos durante 12 años No. y luego la madre decir, ahora el otro, al biológico, también le voy a cobrar 12 años. Será como un tema de enriquecimiento ilícito, ¿no? Un tema fraudulento, digámoslo así. Entonces, en esos casos, que son hipótesis interesantes de plantear, pues nos hacen ver que la obligación alimentaria es a partir del momento en que puede haber un reconocimiento, porque ya hay un tema de paternidad acreditado, de los 12 años en adelante, porque seguramente ese matrimonio se va a disolver, porque a menos que perdone el señor a la señora, pero si no es así, pues seguramente va a haber una disolución y un desconocimiento de paternidad y un reconocimiento de paternidad de parte del padre biológico. ¿Te explico? Entonces ahí Sí, habría un sí, sí. parteaguas. El padre legal, hasta donde lo descubrió para atrás, pues fue su hija, Y porque a así futuro, lo aceptó. Y el otro a partir de que hay un reconocimiento en adelante, ¿no? sí, Son sí. casos extraños, pero vale la pena comentarlos. Sí, sí, sí. Oye, mira cómo se pasa el tiempo, ya casi llevamos 50 minutos. Juan, voy a resumir porque ya no Por quería favor. resumir tanto, pero hay tantos temas que estoy dejando por ahí. Bien, las fuentes de la obligación alimentaria vienen primero del matrimonio, como lo establece el artículo 302, el concubinato y del parentesco consanguíneo. Es decir, el matrimonio por cuestiones naturales. Me caso y civilmente le debo alimentos a mi esposa y a mis hijos, simplemente por el hecho de haber contraído el matrimonio. El concubinato. Ya el concubinato prácticamente sostiene las mismas obligaciones que el matrimonio. Así es. Aquella pareja que diga, mejor me uno en concubinato para eludir ciertas obligaciones, pues cuidado, ya no es tan sencillo. El concubinato se acredita después de los 2 años de vivir bajo el mismo techo, etcétera, o a menos que antes hayan procreado un menor. En este caso, el concubinato también es fuente de la obligación alimentaria. Y por último, el tema del parentesco civil. Aquí a lo que me quiero referir es al tema de la adopción. Los padres que adoptan a un menor adquieren la obligación y la responsabilidad de otorgarle alimentos, igual que si hubiera sido un hijo consanguíneo. Es decir, hasta los 18 años, si es que no estudia algo posteriormente el hijo, o hasta los 25, 26 años, cuando el hijo sigue estudiando. Entonces es por medio del matrimonio, por medio del concubinato y por medio del tema civil, que así lo llamamos nosotros, ¿no? A través de la afiliación, a través de un tema de adopción civil, ¿sí? Eh, ¿Quiénes tienen la presunción legal para solicitar alimentos? Bueno, pues son los menores,
las personas con discapacidad, los sujetos de estado, en algún estado de interdicción, y el cónyuge que, no, que se haya dedicado al 100% al hogar. Lo que decíamos, si no trabaja o trabajó o tiene bienes o ingresos suficientes, tiene el derecho de solicitar los alimentos. ¿Quiénes tienen la acción para solicitarlos ante un tribunal? Es el acreedor alimentario, el que ejerce la patria potestad, el tutor, los hermanos y demás parientes colaterales, las personas que tengan bajo su custodia al menor, el Ministerio Público o cualquier persona que tenga conocimiento que un niño o un menor necesite de los alimentos, ¿sí? Recordemos que en materia familiar, casi siempre en todas las controversias, siempre va a haber un ministerio público adscrito al juzgado de lo familiar para que sea el representante social, como representante de la sociedad, representante de los menores. Y no solamente sean los padres ni los familiares cercanos, puede ser un vecino que se hizo cargo de un niño que se fueron los padres, lo abandonaron, se hizo cargo, después resulta que al año ya localiza a los padres y él puede solicitar alimentos para el menor hijo, para el menor que tiene bajo su custodia, pero que no es suyo, sino es de los vecinos que lo abandonaron, ¿no? Perdón por poner ejemplos así tan extremos. No, sí, pero es que así, pasan. ¿sí? O a la vez, alguien que se entera que abandonaron a unos hijos de 10, 12 años, y los padres huyeron y la gente, los vecinos de un condominio no saben si tiene abuelos, no tiene abuelos, pueden ocurrir ante un juez de lo familiar a solicitar pensión alimenticia y que se investigue por dónde podrán estar los padres o investigar quiénes son los abuelos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ellos pueden accionar directamente ante el tribunal para solicitar los alimentos. ¿Cómo se puede cumplir la pensión alimentaria? Regularmente son por dos vías. Es a través de la pensión alimentaria como tal o la integración a su familia. Voy a poner el ejemplo muy rápido. Uh-huh. Si me han demandado la pensión alimenticia de mi hijo y yo estoy otorgando el 40 o el 30 o el 20% para él, o el 40% para su madre y para él, y si el menor a los 12 años decide irse a vivir conmigo, o yo tenerlo en mi seno familiar, entonces cesa la pensión alimenticia, integrándolo, porque así ya estoy cumpliendo yo con la pensión y ya no entregarla en pecuniario, ¿no? O en especie a la mamá de mis hijos, porque ya estoy acercándolo yo o adhiriéndolo a mi techo, es decir, yo ya voy a hacer cargo de sus gastos, de la luz, del agua, de su escuela, de todo. Entonces, integrando al menor a su seno familiar, puede la obligación de estar cumplida. Otro ejemplo muy burdo y muy chistoso. Uh-huh. Hay excepciones. Si la acreedora alimentaria es mi ex esposa y a ella le estoy dando una pensión, yo no le puedo decir, oye, ¿qué crees? Pues vente a vivir otra vez conmigo para que cese la pensión. Eso es imposible, ¿no? Esas son las excepciones. ¿Cómo se puede garantizar? A través de la hipoteca, la prenda, la fianza, el billete de depósito o cualquier otra forma que pueda disponer el juez para poderla garantizar. Yo he visto casos en mi sala en donde se ha llegado a garantizar la pensión alimentaria con facturas de vehículos. Entregan una factura, la consignan ante el juzgado, él está pagando mes con mes, pero si se llega a atrasar con la pensión, la señora puede hacer uso de esa factura y vender el vehículo, ¿no? Okay. Entonces, no, porque la gente diría, pues, es prácticamente con la prenda, la fianza, la hipoteca, el billete de depósito, garantizando un año, etcétera, pero no puede ser con alguna otra posibilidad, siempre y cuando el juez así lo considere que puede estar haciéndolo bien. ¿Cómo se garantiza también la pensión alimentaria? Bueno, pues de oficio debe de hacerse. Los jueces, los juzgadores, nosotros debemos de girar oficios a los centros de trabajo para saber cuánto ganan los deudores alimentarios y con base en lo que nos informan, fijar la pensión alimenticia. Mucho ojo, después pueden decir mucha gente, es que le está ayudando el patrón porque es su amigo, etcétera, o el hermano es el socio de la empresa. Si ellos falsean información respecto a los ingresos de los deudores alimentarios, incurren a veces hasta en un delito, ¿eh? Ya lo contempla la legislación penal, hacerse acreedor a multas, arrestos administrativos y hasta acciones de carácter penal. Y por último, me van a faltar dos temas, pero ya veo que se nos está acabando. No, por favor, adelante. Las causas
de cesación o suspensión de la pensión alimenticia. Estas hipótesis se dan cuando el que tiene, cuando el que tiene la obligación carece de los medios para cumplirla. ¿Qué es esto? Cuando el deudor alimentario se queda sin trabajo, no imputable a él, lo despiden, lo recortan, lo liquidan, y pasa el tiempo y no encuentra un trabajo y se acredita que no está evadiendo su responsabilidad, pero no encuentra el trabajo suficiente para poder hacer frente a esto, puede cesar la obligación alimentaria. Ojo, esto es temporal porque puede conseguir un trabajo posterior. La única manera en que puede cesar la pensión al deudor es que por un accidente tenga una incapacidad permanente que le impida seguir trabajando. En este caso, para él cesa la obligación alimentaria, pero puede nacer la obligación respecto a sus padres, es decir, frente a los abuelos, ¿no? En este caso. Cuando también el alimentista deja de necesitarlos, como decíamos, comienza él a trabajar, comienza a emprender, y entonces ya él comienza a tener ingresos y ya no necesita los alimentos. La exesposa, ¿no? Los deja de necesitar cuando se vuelve a casar o cuando se une en concubinato con otra persona, ahí cesa la pensión alimentaria. También puede cesar por violencia familiar, como en el caso de que los hijos mayores de edad injurien, denigren, golpeen al padre, al deudor alimentario, puede cesar en ese momento la obligación de él frente a sus hijos por una falta de respeto y de valores. También cuando sin causa justificada los hijos abandonan mayores de edad el domicilio de sus padres. En ese momento también puede cesar la pensión alimentaria. ¿Qué otra cosa sobre la obligación de informar? Que ya lo había comentado, sobre la capacidad económica. Esto es muy importante porque si no acreditan en los centros de trabajo cuánto ganan, pues entonces los juzgadores no tenemos cómo poder dictar una pensión provisional o una definitiva alimentaria. Lo que se hace en estos casos es fijarle en salarios mínimos. Por ejemplo, aquella persona que es chofer de un taxi o de un microbús de transporte público, pues no tiene un sueldo fijo, es respecto al pasaje que va teniendo. Por ejemplo, en la pandemia, que casi no hubo trabajo en este sentido, pues es muy difícil acreditar cuánto ganó un chofer en un día, porque puede decir, se me ponchó la llanta y los perdí medio día, se descompuso el carro. Entonces, lo que hacemos ahí es que fijamos en salarios mínimos, ¿no? Garantizando algo, en este caso, tanto a la madre como a los hijos. Por último, aquellos que se portan mal y que no cumplen con su pensión alimentaria, además de constituir un delito, como en el buró de crédito, se les inscribe en el registro de deudores alimentarios. Es un tachezote, ¿no?, que se les pone en el registro civil y que les puede causar problemas en trabajos, en otros tipos de trámites. Por ejemplo, si buscan la guardia y custodia o visitas y convivencias, pues no lo van a lograr si es que están inscritos valga la redundancia, en este registro de deudores, donde aparece su nombre, el monto de lo adeudado, el nombre de los hijos, el acta de nacimiento, de matrimonio, etcétera. Pueden borrarlos cuando él nuevamente cumpla con su obligación, la garantice por 90 días, etcétera. Hay varios supuestos en el que se puede borrar de esta lista negra. Perdón que lo último lo di ya como un repaso muy general, pero creo que abordé los temas más importantes respecto a lo que los alimentos nos incumbe, ¿no? Traté de abordar muchas gracias. Lo más importante y darles un panorama general, pero espero que haya sido de utilidad, mi querido Juan. No, gracias, querido magistrado Ernesto Herrera Tobar, gracias de verdad, porque pues sabemos que es una labor titánica y luego uno pregunta, pero pues también salen estos cuestionamientos. Si me permite una última pregunta, sería algo que también nos han preguntado muchos universitarios cuando son... Estas preguntas que le hacemos nosotros también surgen porque les decimos previamente el programa que vamos a tener y nos van mandando preguntas y vamos seleccionando algunas. Aquí las tengo. Digo, no podría preguntar todas porque no sería un programa, serían varios. Pero una muy importante que veo que preguntan mucho es la que ya conocemos mucho. ¿Realmente sí a un deudor alimentario se le puede dar una sanción penal en este caso? Como bien lo decía, que se podía
tener una pena penal, sí realmente ocurre, es decir, sabes que no me pagaste un mes, ya voy, te levanto una denuncia y métanlo preso, o hay ciertos... No, sí, sí lo hay, y yo he visto muchos casos en mi sala cuando reviso los expedientes que provienen del juez de ACO, de primera instancia, en donde ya las denuncias están presentadas, hay carpetas de investigación y sí hay gente que está dentro de los penales, recluidos, por haber faltado a su obligación alimentaria. Aunque deja que te comento que eso es un tema relativo, porque yo me hago siempre una pregunta. A la madre y a los hijos, ¿qué es lo que les interesa? Los alimentos, que se los proporcionen. Está bien, el padre no los ha cumplido, lleva 3 meses, 4, 5 meses, etcétera, medio año sin cumplirlos. Pero si está recluido, pues menos los va a cumplir, Así es. ¿no? Entonces, pues aquí lo importante es que el padre cumpla con esa obligación, sea responsable y cumpla con los alimentos. Aunque la otra es, bueno, pues prefiero que si no cumple, se le castigue como lo tipifica el Código Penal y después pues ya reclamaré los alimentos a los padres del deudor alimentario, ¿no? Entonces, pues es relativo, pero sí hay casos en donde los deudores están internos en los penales por esta cuestión. No, pues de verdad es un tema sumamente interesante, magistrado. Gracias por su tiempo, gracias por su Gracias a disponibilidad. ti. Agradecemos mucho al doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, secretario general de la misma, y nuevamente a la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora del seminario. Pero también agradecemos a ustedes quienes nos ven día con día en este programa. Gracias por seguir con nosotros. Les pedimos que se sigan suscribiendo a nuestro canal, que compartan esta información porque el tema es de suma importancia y puede serle de gran ayuda a un amigo, a un familiar, a un vecino, a cualquier persona, y sobre todo regálenos un like si fue de su agrado. Muchas gracias, querido magistrado, y que sea la primera de muchas otras invitaciones. Este es su espacio las veces que usted guste. Estamos encantados con usted y gracias en serio por todo su apoyo. Yo encantado, me despido con la gratitud, Juan, de esta invitación. Es mi alma mater, cuantas veces se ha convocado a este tipo de pláticas o tertulias jurídicas, siempre estaré aquí. Agradecerle a mi amigo, el doctor Raúl Contreras, también la oportunidad y decirles que lo hago con mucho gusto. Los servidores públicos jurisdiccionales, los juzgadores, en la Ciudad de México tenemos prohibido cobrar por conferencias o la impartición de cátedras. Entonces, hasta hace 4 años yo cobraba en la Facultad de Derecho. Tengo 4 años que no cobro y sigo yendo a la facultad. Ahora creo que serán virtuales nuestras clases, pero lo haré siempre con el mismo entusiasmo y con el gusto. La verdad es que el sueldo es lo de menos. A mí me encanta platicar con ustedes. Muchas gracias y qué bueno siempre ver a un universitario en todos estos lugares y sobre todo que nos hermane que somos hijos de la misma casa de estudios y eso es algo que nos da la UNAM, la humanidad en todo este aspecto. Muchas gracias y que siga siempre así y todo nuestro apoyo también para usted. Hasta la Muchas próxima. gracias, Juan. Hasta luego. Gracias.